Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En la semana número 25, en la clase correspondiente a Artes Visuales y Tecnología, vamos a trabajar con los objetivos de trabajo número 1 y número 3 en Artes Visuales. El primer objetivo de trabajo corresponde a que ustedes sean capaces de crear trabajos de arte y diseño a través de sus propias ideas y de la observación del entorno natural. ¿Ya? La idea es que utilicen los eh, materiales que tengan disponible en sus hogares para crear una composición con técnicas mixtas. Y el objetivo de trabajo número 3 está enfocado en crear trabajos de arte a partir de diferentes desafíos y temas del entorno artístico, demostrando dominio en el uso de diversos materiales para poder lograr y demostrar su propósito expresivo. Entonces, los materiales que pueden utilizar esta semana son de libre albedrío, o sea, ustedes pueden escogerlo, pero es necesario incorporar la temática o los ejemplos utilizados en la clase anterior, en la cual estuvimos viendo los conceptos del arte objetual. Entonces, la idea es que ustedes puedan crear una composición a partir de la idea personal sobre o su percepción sobre la primavera. ¿Qué sentimientos generan ustedes si es que tienen algunos cambios físicos en la primavera o cuáles son las cosas que más les gusta de esta época? ¿Ya? Y como vamos a trabajar con la idea o los conceptos del arte objetual, la idea es que ustedes puedan incorporar a su obra, ¿ya? Y es por eso que se le llama de técnica mixta, porque vamos a trabajar dibujo, pintura y además vamos a agregar distintos elementos u objetos que van a hacer únicas nuestras creaciones. Entonces, el soporte o en donde ustedes van a realizar esta pintura es en una hoja de blog o en una hoja de su croquera. Ya, ese es el tamaño mínimo indicado para este trabajo. Recuerden que como va a ser un trabajo de técnica mixta, ustedes seleccionan el tipo de pintura que desean, pueden usar más de una pintura. En este caso yo voy a utilizar lápices de cera, tengo acuarelas y además voy a buscar recortes en revistas, ya, para poder sacar algunos elementos característicos de esta época. Y luego vamos a agregar los objetos o el objeto. En este caso es una naturaleza muerta, ya que tengo varias flores disecadas que las voy a incorporar en la obra. ¿Ya? Entonces, vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y vamos a comenzar a trabajar. Cuando trabajamos con técnicas mixtas, la idea es que se noten las propiedades de cada estilo o de cada pintura. Los lápices de cera o el lápiz pastel graso están hechos los pigmentos o mezclados con elementos óleos o grasosos. Es por eso que si pintamos primero con lápices de cera o lápiz pastel graso y luego lo cubrimos con acuarela, ya que está diluida en agua, estos no se van a ver perjudicados ni les va a cambiar la tonalidad o el color. En cambio, si utilizamos otro tipo de pintura, puede que se nos tape el fondo de nuestro lápiz pastel, ¿ya? Entonces, voy a comenzar generando el fondo de la obra. Para eso voy a utilizar la acuarela. En este caso escogí este tipo de acuarela que es de pomo y recuerden cómo se trabajaba, que era sumergimos el pincel en el agua y luego
humedecemos el color con el que vamos a pintar nuestro fondo. Entre más capas de colores le demos, nos va a quedar mucho más marcado el tono o el color con el que queremos trabajar. ¿Ya? Ustedes deben tener cuidado, la idea es que sean bastante cuidadosos con la superficie en la cual ustedes trabajan. Si es que trabajan en la mesa, siempre poner un individual abajo, hojas de diario o cualquier otro material que evite, ¿cierto?, que ensuciemos el espacio o el lugar. O si no, pueden siempre, después de hacer cada trabajo, ir limpiando el área y así evitamos generarle un problema a nuestras madres. Como esta es una composición mixta, ustedes pueden agregar algún poema, frases o dichos sobre la naturaleza. La idea, ¿cierto?, es poder expresarnos libremente y utilizar el dibujo como una herramienta comunicativa, o sea, con el fin de poder expresar nuestros sentimientos. Es por eso que este trabajo es un trabajo individual y a partir, ¿cierto?, de la observación del entorno, o sea, de cómo ha ido cambiando el paisaje en esta época de la primavera. Y además lo vamos a utilizar con el fin del desarrollo creativo. O sea, aumentar la creatividad al utilizar distintas técnicas, distintos tipos de materiales para poder trabajar. Ya tenemos nuestro fondo ya pintado. Ustedes pueden partir como quieran, pueden comenzar con el fondo o pueden dibujar antes de comenzar a pintar, ¿ya? Recuerden que esto es un trabajo de técnica libre. Son ustedes quienes seleccionan la manera en la cual se van a expresar libremente. Lo bueno de pintar con acuarela es que ustedes le pueden ir dando la intensidad deseada a sus colores o a sus pigmentos. O sea, entre menos agua le echemos y más pasemos nuestro pincel, más oscuro nos queda el tono, ¿ya? Y si queremos diluirlo, le agregamos un poquito de agua y vamos diluyendo nuestro pigmento en la hoja. Recuerden que si ustedes tienen témperas y quieren hacer este tipo de pintura, también se puede realizar, ya que la témpera es soluble con el agua. O sea que la pueden diluir con agua para poder hacer los efectos como si fuera una pintura de acuarela. Entonces, pueden utilizar témpera, pueden utilizar acrílicos, pueden utilizar lápices de colores normales para poder pintar el fondo. Como les comenté en un inicio del video, también pueden buscar recortes en periódicos, en revistas. Pueden sacar recortes de alguna revista personal de ustedes o agregar cualquier tipo de elemento u objeto que les evoque o les recuerde la primavera. Entonces vamos a ir dando más detalles. Recordamos los conceptos que hemos visto durante el año, ¿cierto? Que pintar es manchar, o sea, es ir cubriendo nuestro soporte con distintas manchas o estilos para generar los efectos visuales deseados. Ya, en este caso vamos a hacer especies de pastizales, en donde o hierba alta, en donde va creciendo la naturaleza o van saliendo las flores. Pueden agregar textos o pueden agregar también
recortes, hacer un poema en medio de la composición, todo lo que a ustedes les genere un motivo expresivo en esta época. Entonces, ¿cierto? El dibujo o la pintura nos sirve como herramienta o medio expresivo de comunicación, ¿ya? Y nos permite la capacidad de reconocer, analizar, interpretar y comprender la realidad. ¿A través de qué? De las diversas interpretaciones personales. Es por eso que el arte nos sirve, ¿cierto?, para desarrollar distintas capacidades y facultades de manera personal. Tenemos los distintos recortes o elementos seleccionados. La idea, ¿cierto?, es que sean elementos representativos sobre la primavera. Por ejemplo, en una revista podemos sacar recortes de mariposas, utilizar los colores de fondo para poder expresarnos. Aquí tenemos un dibujito de un árbol con el continente de América del Sur. Me gusta bastante esta idea o este concepto debido a que estamos en primavera en casi todo el continente de Sudamérica y vamos a tener cuidado con la manera en la cual vamos a ir pegando cada uno de estos elementos. ¿Por qué cuidado? Porque el pegamento, ¿cierto?, contamina nuestra obra o nuestro trabajo y deja residuos. ¿Ya? Es por eso que la idea es que ustedes, antes de pegarle, de echar el pegamento, lo hagan sobre otra superficie y luego van pegando en su obra. En este caso la hoja aún está muy húmeda, así que tendré que agregar más pegamento. Esto es una especie de collage, ¿ya? O nos sirve como una composición de técnicas mixtas. Vamos a agregar este cerebro pensante porque luego vamos, yo en este caso voy a generar un pensamiento personal sobre la primavera. La idea es que si vamos a trabajar con muchos materiales o con muchos elementos, ¿cierto?, sea una composición agradable o grata a la vista. En este caso, por ejemplo, tengo un desequilibrio. ¿Por qué un desequilibrio? Porque tengo más elementos en un lado de la obra, en un lado de el trabajo, así que de qué manera vamos a ir equilibrando, agregando otros elementos para poder hacer el equilibrio visual. Ya la idea es seleccionar a nuestro criterio o según nuestros intereses o nuestros gustos los elementos visuales que vamos a incorporar en nuestra obra. Entonces, para evitar que esté desequilibrado, ¿cierto?, vamos agregando elementos en todas las áreas, tratar de que nos quede lo más parejo o equitativo posible. Pueden buscar recortes, pueden buscar palabras, letras que les signifiquen a ustedes o les traigan recuerdos sobre la primavera. Vamos a trabajar conceptos del tiempo. Y luego vamos a ir agregando los otros elementos. Tenemos pegados los recortes de la revista,
voy a comenzar a pegar las flores también. Les recuerdan que quería trabajar con objetos. Son importantes incluirlos dentro de esta composición porque en la semana anterior estuvimos viendo definiciones de conceptos o de la pintura objetual. ¿Ven? Aquí tengo florcitas que han sido disecadas con anticipación y las vamos a agregar o a incorporar en la obra. Un poquito de este pegamento que es más resistente. Ustedes, si es que encuentran que hay algún objeto que se parezca a algún insecto, ¿cierto? O si es que ustedes sufren de alergias en la primavera, también pueden expresar esos sentimientos. Todo lo que a ustedes les evoque recuerdos de esta época. Recuerden que es técnica mixta, que pueden utilizar el tipo de pintura que ustedes deseen. No hay imposición ni tampoco límites, así que traten de crear libremente. No sigan este ejemplo al pie de la letra, sino que pueden crear a partir de su imaginación, de sus ideales y de su interpretación del entorno natural, del entorno cultural, siguiendo algunos ejemplos, si es que tienen algún artista o algún referente, pueden seguir sus ejemplos. Entonces, les recuerdo la actividad correspondiente de esta semana. Es crear una composición sobre su percepción o sus sentimientos generados a partir de la primavera. ¿Ya? La idea es que sea una composición de técnica mixta, o sea, libre, y además que puedan trabajar con distintos materiales. ¿Ya? Y a partir de ahí vamos a crear nuestra composición. Pueden hacer una especie de caligrama también, o sea, escribir un poema, un texto, y de ahí ir incorporando imágenes representativas o alusivas. La idea es aprovechar tanto nuestro soporte y los materiales que tengamos disponibles en nuestros hogares, en nuestras casas, para hacer la creación. Incorporar sí o sí objetos o elementos para representar el arte objetual. Vamos a ver si es que alguno de ustedes se recuerda en clases de Skype lo que es el arte objetual, qué característica tiene, en qué se diferencia con la pintura común, y comenzar a ver los ejemplos creados por ustedes del trabajo de la semana anterior. Espero que disfruten esta semana creando y expresándose libremente. Recuerden, cualquier tipo de consultas, preguntas, pueden escribir vía WhatsApp o pueden escribir a través de Skype y comunicarnos. Cuídense, niños, que estén muy bien y disfruten realizando este trabajo. ¡Chao! Espero que les haya gustado esta composición de técnica mixta, en donde tenemos distintos estilos de pintura. Ya pronto agregaré los detalles con los otros lápices. Tenemos recortes o collage, ¿cierto? Y arte objetual a partir de objetos incorporados en la obra. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en clases vía Skype.